Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Feliz lunes, los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, 20 de junio de 2011. Sin ninguna prueba, el senador John McCain le echó la culpa a los indocumentados por los incendios de Arizona. La Corte Suprema bloquea una demanda por discriminación contra Walmart. Carolina del Norte podría obligar a sus empresas a usar el E-Verify obligatoriamente. No. Sorry. Hola, ¿qué tal? Feliz lunes. Los saluda Alan Rivera en Hispanic News Network. Revisemos los titulares del día de hoy, 20 de junio de 2011. Sin ninguna prueba, el senador John McCain le echó la culpa a los indocumentados por los incendios de Arizona. La Corte Suprema bloquea una demanda por discriminación contra Walmart. Carolina del Norte podría obligar a sus empresas en todo el estado a usar el E-Verify. Y en los deportes, Panamá y Estados Unidos lograron los dos últimos cupos a las semifinales de la Copa Oro. Mientras las autoridades no han podido aún determinar con precisión la causa de los graves incendios en Arizona y menos aún si hubo negligencia humana o quiénes fueron los culpables, para el senador republicano John McCain el asunto es simple. La culpa la tienen los indocumentados que cruzan la frontera por Arizona. McCain generó una polémica de proporciones tras culpar a los indocumentados por los devastadores incendios que ya consumieron 730,000 acres. Y la respuesta a este problema, afirmó, es una frontera más segura. Nos preocupa particularmente las áreas hacia abajo en la frontera, donde hay pruebas sustanciales de que algunos de estos incendios son causados por personas que han cruzado la frontera ilegalmente. Hacen fogatas para hacer señales a otros grupos, también para mantener el calor y también para distraer a los agentes que custodian la frontera. Las declaraciones del ex candidato presidencial por el Partido Republicano causaron el inmediato rechazo de las asociaciones que defienden los derechos de los inmigrantes aquí en Estados Unidos. Voceros de la Asociación Ciudadanos por una Arizona Mejor dijeron que las consecuencias de estas acusaciones genéricas y sin pruebas generan más racismo e intolerancia. Y por cierto, hablando de los incendios en el sureste del país originados en Arizona, se han propagado también por Nuevo México, Colorado y Texas. La alarma de alto riesgo se extiende en total por 7 estados, incluidos Oklahoma, Utah, Colorado y Kansas. Los vientos y el calor de los últimos días han contribuido a empeorar la situación. Hasta la fecha, el fuego ha consumido en 6 meses en todo Estados Unidos una superficie equivalente a la de todos los incendios del año 2010, es decir, 3 millones de acres. Y volvemos al tema de la inmigración, donde hay también un incendio de proporciones, es en Georgia, pero no de fuego real, sino de fuego político, social y judicial. Y es que hoy un juez federal escuchó los argumentos contra la ley HB 87 que persigue a los indocumentados en ese estado. A la demanda se han unido 11 países latinoamericanos. En la audiencia preliminar, el juez del distrito escuchó los argumentos de los grupos que intentan bloquear la HB 87 antes que entre en vigencia el 1 de julio y de los abogados del estado que quieren que la demanda sea rechazada. Durante la audiencia, el juez formuló repetidas veces preguntas sobre el propósito y sobre el impacto que podría tener la HB 87 una vez que entre en vigor.
El juez también expresó preocupación porque esta ley, que ya fue promulgada por el gobernador Nathan Deal, le otorgue plena discreción a la policía para decidir a quién preguntarle por sus documentos. En las afueras de la corte, las opiniones fueron encontradas. El propósito de la ley es perseguir tanto a las personas que están indocumentadas como a sus familias, vecinos y a la gente que los ayuda. Estoy muy sorprendido que el juez federal parece no conocer ni la ley federal ni la ley de Georgia. También estoy muy decepcionado de que él haya hecho de esto un asunto racial. Después de la audiencia, el máximo representante de la Corte Federal de Georgia dijo que necesitará más tiempo para considerar los argumentos. Esta querella ante el juez Thomas Tirash, iniciada por grupos de derechos civiles y defensores de los inmigrantes, es la batalla más reciente en una disputa que se ha extendido a todo el país sobre la inmigración de indocumentados. Esta norma permite que la policía inquiera sobre el estatus migratorio de las personas que detiene, sin importar que sea un delito menor o grave. La ley también estipula que los trabajadores condenados por el uso de documentos falsos en la obtención de un empleo pueden recibir sentencias de hasta 15 años de prisión y multas de hasta $250,000. Y en Carolina del Norte, la Asamblea General de mayoría republicana aprobó una legislación que exigirá a las ciudades, condados y negocios verificar el estatus de migración de sus nuevas contrataciones. La Cámara determinó por una votación de 67 a 45 exigir a empleadores y gobiernos locales utilizar el sistema de registros E-Verify del gobierno federal para evitar que los indocumentados obtengan empleos. La legislación hace excepciones para compañías que tienen menos de 25 empleados o utilizan trabajadores temporales. La gobernadora demócrata Beverly Perdue decidirá si acepta la medida o la veta. La ley también permitiría las denuncias anónimas de que una compañía pueda estar empleando a un indocumentado. Carolina del Norte, Georgia, Tennessee y Virginia están entre 16 estados que exigen cierto uso del E-Verify antes de contratar, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Y delegados a la Convención Estatal Republicana en Utah aprobaron por votación estrecha buscar la anulación de la ley que autoriza un programa de trabajadores temporales para inmigrantes indocumentados en ese estado. La votación ocurrió luego de un debate de solo 10 minutos sobre una medida que aprobó el Congreso de mayoría republicana y que fue promulgada en marzo por el gobernador republicano Gary Herbert. La votación sobre esta ley es una resolución no obligatoria, pero quienes apoyan la anulación dicen que envía un mensaje a los legisladores republicanos que votaron a favor de ese programa, pues ese programa de trabajadores temporales en Utah, dicen, no es compatible con la postura del partido. Y en otras noticias, la Corte Suprema Federal bloqueó una demanda masiva por presunta discriminación sexual contra Walmart, interpuesta por mujeres que laboran en la cadena de tiendas. La Corte dispuso por unanimidad que la demanda contra Walmart no puede proceder como acción colectiva, en una decisión que revirtió un fallo previo de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno Circuito en San Francisco. La demanda podría haber abarcado a 1.600.000 mujeres de Walmart y si prosperaba, Walmart habría tenido que pagar indemnizaciones por miles de millones de dólares. Ahora, después de esta resolución, las mujeres que la presentaron podrán solicitar sus reclamos de manera independiente, con mucho menores indemnizaciones en juego y menos presión para Walmart. Y obviamente habrán muchísimo menos demandas si las hay, porque pelearse con Walmart individualmente debe ser un suplicio. Muy bien, nos vamos a la primera pausa y volvemos enseguida con más información. Los republicanos siguen calentando la carrera presidencial y un posible nuevo candidato genera gran expectativa. Además, Hillary Clinton y 10 mandatarios lanzarán una estrategia de seguridad para Centroamérica. Y también conozca los curiosos resultados de una encuesta sobre los hábitos sexuales aquí en los Estados Unidos. Los dejamos con las temperaturas a lo largo y ancho del país para esta noche y el día de mañana martes. Gracias por continuar con nosotros. Y en momentos en que los republicanos tratan de determinar a su aspirante más
fuerte para enfrentar al presidente Barack Obama, el sucesor de George W. Bush, nada menos, el que fue su sucesor como gobernador de Texas, está concitando mucho interés a pesar de que afirma no estar en la competencia. Como candidato en espera, el gobernador de Texas, Rick Perry, ya está abriendo camino entre los republicanos para la contienda presidencial del 2012, cortejando a activistas, operadores y donantes del partido que aún buscan a alguien a quien respaldar contra Obama. Su aparición el sábado en la conferencia del liderazgo republicano en Nueva Orleans ofreció otro indicio tentativo de que Perry está listo para ser candidato a la presidencia. El gobernador, con la trayectoria de servicio más larga en su estado, llamó mucho la atención a pesar de haberse esforzado poco hasta ahora para armar una campaña tradicional. Hoy estoy ante ustedes como un tejano conservador disciplinado, un republicano comprometido y un estadounidense orgulloso, unido a ustedes para restaurar nuestra nación y revivir el sueño estadounidense. Con cada palabra sonó como un candidato. Nuestros valores conservadores compartidos, nuestra creencia en lo individual es la gran esperanza de nuestra nación. Perry ha insistido desde hace mucho tiempo en que no competiría por la presidencia, pero en semanas recientes ha suavizado su negativa y sus asesores han comenzado a sentar las bases para una campaña en Iowa, cuyas reuniones electorales inician el proceso de selección de candidatos. El exdemócrata y cazador de coyotes nunca ha perdido una elección. De hecho, Perry lleva ya 11 años en el cargo de gobernador de Texas. Él asumió el cargo en diciembre del 2000 para completar por 2 años el puesto dejado por George W. Bush para convertirse en presidente y fue elegido para los periodos 2002, 2006 y 2010. Entre los aspirantes a la nominación republicana están el exgobernador de Massachusetts, Mitt Romney, el empresario de Georgia, Herman Cain, el exgobernador de Minnesota, Tim Pawlenty, el exsenador de Pensilvania, Rick Santorum, el congresista Ron Paul y el republicano Newt Gingrich. Por su parte, Sarah Palin, exgobernadora de Alaska y excandidata a la vicepresidencia en 2008, líder del ultraderechista Movimiento Republicano Partido del Té, muestra todos los indicios de que será candidata, pero aún no se ha lanzado oficialmente a la carrera presidencial republicana. Pasamos ahora con información sobre algunos de nuestros países de América Latina. Los gobernantes de Centroamérica, Colombia, México y República Dominicana, además de la secretaria de Estado Hillary Clinton y delegados de países y organismos cooperantes, lanzarán esta semana en Guatemala una estrategia contra el crimen organizado en una de las regiones más inseguras del mundo. La Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica tendrá lugar en la capital guatemalteca el miércoles y jueves, 2 semanas después de que la Organización de Estados Americanos aprobara en San Salvador los principios para la lucha contra el crimen en el hemisferio. Centroamérica sirve de pasadizo a los violentos cárteles que trasigan drogas desde Sudamérica y Norteamérica y además operan temibles maras o pandillas que mantienen en la zozobra a sus 40 millones de habitantes. Y nos vamos a Venezuela, donde continúa parcialmente un motín de presos en una cárcel de Guatire, a unas 25 millas al este de Caracas, donde 22 presos murieron en un enfrentamiento entre bandas rivales el domingo pasado. La incertidumbre se intensificó el viernes cuando unos 5.000 agentes de seguridad intentaron retomar el control del establecimiento. Las autoridades afirman que tienen el control en un 75%, pero más de 1.000 reos aún se resisten. El Rodeo es un complejo de 2 anexos carcelarios con capacidad para 1.300 presos, pero en ellos habitan 4.800 presos. Hoy se propuso que se realicen inspecciones aleatorias en todas las plantas atómicas del planeta durante la Conferencia Mundial sobre Seguridad Nuclear en Vietnam. El Organismo Internacional de la Energía Atómica quiere desarrollar un programa de inspecciones aleatorias en las principales centrales nucleares del planeta. Así lo señaló el director general de este organismo, Yukiya Amano, al comienzo de la Conferencia Ministerial sobre Seguridad Nuclear que se celebra hoy en Viena. We need to strengthen IAEA safety standards and to ensure that they are universally applied.
Al encuentro asisten 1 millar de delegados y expertos procedentes de todas las partes del mundo, aunque especialmente de aquellos países en los que el componente nuclear es uno de sus pilares energéticos. Amano ha insistido en que no sería realista revisar las 440 plantas nucleares de la Tierra, por lo que ha propuesto un plan para inspeccionar un 10% de estas instalaciones elegidas al azar. I therefore propose a system based on random selection. También se ha mostrado confiado en establecer un nuevo régimen de seguridad nuclear en un plazo que iría de 12 a 18 meses, con el objetivo de mejorar la confianza en este tipo de energía, seriamente dañada tras el accidente nuclear de Fukushima. Bueno, cambiamos de tema, nos vamos al tema de salud, no sin antes corregir que dijimos Vietnam, pero la conferencia sobre seguridad nuclear es en Viena. Muy bien. Las alergias por alimentos afectan aproximadamente a 1 de cada 13 niños aquí en Estados Unidos, el doble que el cálculo más reciente del gobierno, esto de acuerdo con un nuevo estudio. Los investigadores dijeron que cerca del 40% de ellos tienen reacciones graves. Las señales típicas de una reacción alérgica a alimentos incluyen urticaria, jadeo, rigidez en la garganta y dificultad para respirar. En general, 8% de los niños estudiados tuvieron alergias por alimentos. Las fuentes más comunes fueron el maní o cacahuate y la leche. Ello se traduce en casi 6 millones de niños. El nuevo estudio realizado por la empresa de investigación Knowledge Networks está basado en entrevistas por internet con padres de menores de 18 años e involucró a 40.104 niños. Y un singular estudio sobre los hábitos sexuales entre la población de Estados Unidos arroja singulares resultados. Este estudio sobre los hábitos sexuales dice lo siguiente, entre ellos que una persona promedio tiene 120 relaciones sexuales al año, es decir, 2,3 veces por semana. Los residentes del noreste del país son los que más relaciones sexuales tienen, con 125 al año, mientras que los del sur son los que menos, con 114. Otro dato interesante es que las parejas casadas tienen una mayor tasa de satisfacción, es el 82% contra el 71% de los solteros. Mientras que los solteros son los que más actividad sexual tienen, 130 veces por año contra 109 veces al año de relaciones sexuales entre las parejas casadas. Y después de esos datos nos vamos a una pausa y volvemos enseguida con más información. El vicepresidente de la FIFA puso su renuncia sobre la mesa. Además, Albert Pujols estará fuera de acción al menos un mes. Llegamos a los deportes. Juan Carlos, bienvenido. Gracias. La Copa Oro sigue concitando atención. Sigue, claro que sí. Ya se empiezan a definir entonces a los posibles candidatos al título y quedaron ya definidas las semifinales. Pero antes, Alan, vamos a hablar del guardameta panameño Jaime Penedo, que destrozó los sueños salvadoreños de avanzar por primera vez a semifinales de la Copa Oro al detener 2 remates en la definición por penales. Los panameños convirtieron sus 5 tiros y Penedo detendría el disparo del salvadoreño Denis Alas, mientras vemos pasajes del encuentro donde Panamá ganó entonces 5-3 en la tanda de penales tras un empate a 1 durante los 90 minutos reglamentarios y los 30 de alargue. En el primer tiempo, Penedo frustró además a los 23 otra pena máxima del ariete salvadoreño Rodolfo Zelaya, quien terminó convirtiendo también por penalti a los 78 minutos con un balazo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo. Panamá, como vieron, forzó un tiempo extra a los 90 cuando su delantero Luis Tejada empujaría entre varios defensores un balón que rebotaba frente al arco y que el portero Miguel Montes alcanzó a atrapar, pero detrás de la línea de meta. La jugada confusa dejó dudas de si el remate de Tejada fue con la cabeza o con la mano, hasta que fueron hasta la pena máxima y ahí ganó entonces el conjunto panameño. Y Estados Unidos avanzó también a las semifinales al doblegar sin mucho esfuerzo a una Jamaica por 2-0, que había clasificado primera en su grupo sin permitir anotaciones. Jermaine Jones obtuvo la primera diana a los 49 minutos y Clint Dempsey aprovechó la superioridad numérica de los estadounidenses a los 80 minutos al lograr su segunda anotación en esta Copa Oro. Estados Unidos enfrentará el miércoles en Houston a Panamá, mientras que México irá ante Honduras.
Bueno, la FIFA anunció que su vicepresidente Jack Warner, suspendido provisionalmente por incumplir el código ético en las últimas elecciones, ha dimitido voluntariamente de sus cargos, por lo que se han cerrado todos los procedimientos abiertos por la Comisión de Ética y se mantiene su presunción de inocencia. En un comunicado, la FIFA lamenta los acontecimientos que han llevado al señor Warner a tomar esta decisión y ha aceptado su dimisión, a la vez que reconoce y agradece su contribución al fútbol internacional en general, así como a la CONCACAF y al fútbol caribeño en particular. Vamos al béisbol. Los Cardenales de San Luis recibieron un duro golpe devastador al conocer que su estelar toletero y primera base, Albert Pujols, estará fuera de acción de 4 a 6 semanas por una fractura en su antebrazo izquierdo. Pujols, como ven, se lastimó en una jugada en la primera base en la sexta entrada ante el conjunto de Kansas City. Bueno, Alan, y fíjate lo que pasa en la ciudad de Valencia, en España, al sureste de España. Han vivido en primera persona cómo se sienten los pilotos de la Fórmula 1. Un equipo de mecánicos con neumáticos de repuesto, destornilladores y mangueras de gasolina han improvisado unos boxes en las calles de esa ciudad, sorprendiendo a propios y extraños con esta singular idea, ¿no? Pareciera que le fueran a poner una multa al conductor, pero... Qué gracioso, qué divertido de ser eso. Sí. Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y volvemos con dos notas interesantísimas. Pagaron millonaria suma por un famoso vestido de Marilyn Monroe. Estados Unidos ya tiene a su representante más bella. Bueno, llegamos al final. ¿Cuánto pagaron por el vestido de Marilyn? ¿Tú sabes? Un Monroe de plata. Un Monroe de plata, vamos a ver. Es el vestido que sedujo a medio mundo y por él han pagado $4.600.000. Se lo puso Marilyn Monroe en la comezón del 7º año. Inolvidable la escena en la que el aire de una rejilla del metro deja al descubierto las piernas del mito. Fue la estrella de la subasta de recuerdos de Hollywood que se celebró anoche en Calabasas, California. Eran miles de vestidos y objetos del mundo del cine que había coleccionado la actriz Debbie Reynolds. Hubo más prendas de Marilyn, como este vestido que usó en Los Caballeros las prefieren rubias, vendido por $1.200.000, o este que lució en Almas Rebeldes por más de $500.000. Pero no todo fue sobre la ambición rubia. Este traje usado por Judy Garland en El Mago de Oz superó los $900.000. Muy bien, tremendo, ¿no? Carísimo. Y Alisa Campanella, Miss California, fue elegida en Las Vegas como la más bella de Estados Unidos en el concurso Miss USA. Campanella será la representante en el certamen de Miss Universo que se celebrará en Brasil en septiembre próximo. La joven de 21 años respondió una comprometedora pregunta sobre la legalización de la marihuana. Dijo que está bien que no sea legal, solamente para uso médico. Muy bien. Muy bien. Hasta aquí la presente edición de Noticias. Hasta mañana con más información. Chao.